Hoy vamos a hablar sobre la ley AB5. ¿Qué significa esta ley? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo te afecta o te beneficia si no eres o eres de California? Todo lo que tienes que saber en este video, así que quédate que va a estar muy interesante. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal FLD Life. Hoy vamos a hablar de un tema, de una ley controversial que acaba de entrar en California, la cual tienes que saber la mayoría, lo mejor posible, de qué se trata. Pues bueno, se las voy a abreviar un poquito. La ley AB5, a lo que tengo entendido, fue una ley que propuso el gobierno federal gracias a que hubo una demanda de los trabajadores de Uber contra Uber, los cuales exigían beneficios como seguro médico, no sé, pues todos los beneficios que se pueden pedir. Y tanto Uber pues decía que no podía dar eso porque no eran considerados trabajadores de Uber, ya que ellos eran unos contratistas independientes. Este caso se fue a corte, estuvo pues mucho tiempo en corte y al final fue aprobado. Ahora Uber les tiene que dar beneficios a toda la gente que trabaje en Uber en California. Pero desafortunadamente nosotros como camioneros nos vimos afectados, o todos los camioneros que trabajan en California, la mayoría se vieron afectados con esta ley, porque queriendo o no, el sistema de trabajo es el mismo que Uber de mucha gente, subcontratados, o sea, o liciados a una compañía. Entonces, prácticamente es el mismo esquema de trabajo, lo cual requeriría que tu compañía a la cual tú estás liciado te dé beneficios. Y si no te da beneficios, pueden ser multados gravemente. Lo cual llevó a que muchas compañías a las cuales la gente se unía, se liciaba, soltaran a toda la gente. Y pues mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no sabe qué hacer. Y pues eso es lo que está pasando en California con la AB5. He visto varios videos que hablan respecto a esta ley. Y pues bueno, en esta ley, donde les explican por lo que está pasando. Amigos, quiero hacer una pausa y enfatizar que esta ley sí ayudó a algunos camioneros, los cuales son choferes de compañías. Aquí, como pueden ver en este gráfico, aquí les muestra cuáles fueron o para qué intenciones fue esta ley creada, que fue para ayudar a los choferes. Desafortunadamente, por los dueños operadores salimos afectados. Y pues bueno, yo también quería traerles este video, pues desafortunadamente para toda la gente que está en California, pues están en este pequeño limbo. Aquí vamos a hablar de cómo solucionar eso. Hay unas pequeñas esperanzas. Y acuérdense, pues antes de empezar de hablar de eso, quiero hacer un disclaimer que todo lo que tú hagas, pues lo hagas bajo tu propia responsabilidad. Aquí es solo mi mera opinión. Así que pues hagan sus diligencias, investiguen si es legal y pues pueden proceder ahí. Para la gente que no estamos en California, pues bueno, esto se nos ha abierto las puertas de que pues ahorita desafortunadamente toda la industria está muy mala. Y pues gracias a esto, California, los precios han subido. Y pues bueno, si tú no considerabas ir a California antes, pues yo pienso que ahorita deberías de considerarlo, ya que la oferta-demanda en California ha estado un poquito dispareja, ya que mucha gente se salió del negocio gracias a esta ley AB5. El otro día estaba viendo un video, no me acuerdo, en un canal donde estaban diciendo, creo que se llamaba Keep Trucking o algo así, o Talk Trucking, algo así. Bueno, no recuerdo, aquí se los pongo si lo encuentro, donde estaban diciendo que había una pequeña manera de hacer esto en South Dakota. Voy a tratar de buscarles el video y aquí se los pongo.
On AB5, what I did is I moved my place of residence from California to South Dakota. South Dakota has a program. It was started for people that are nomads and full-time RVers. All they require is 24-hour stay at a hotel, a campground, or somewhere where you get a receipt, and then have a post box through a mail forwarding company and show it with that receipt. They'll help you walk you through it. I got the numbers. Okay. That's great. That is great. That's great news because we got to. Donde la gente, había un programa para toda esta gente que está pasando por esto, que si tú pasabas más de, creo que eran 24 horas en South Dakota, ya podías aplicar para una dirección en South Dakota. Entonces, ¿qué hacía la gente que se estaba yendo para South Dakota? Se quedaba en un hotel, hacían este trámite. Voy a buscar el video a ver si hay un poquito más de información. Y después que hacen ese trámite, agarraban un P.O. Box y buscaban una compañía de que les redirigiera el correo a California. Entonces, ¿qué hacían? Que estaban registrando su compañía en California. Digo, perdón, en South Dakota, pero como estuvieran en California. Y bueno, para mi gente que está en California, pues hay muchas cosas que puedes hacer, amigo, al respecto. Primero, número uno, si tú estás siendo afectado por esta ley, es porque eres un dueño operador, pero no tienes tus propios permisos. Es hora que saques tus permisos, saques todos tus números, tus DOT, MC, todos los permisos de nombre, y pues como dicen, crezcas, que ya seas alguien más independiente, porque si ya tú eres tu propia compañía y todo tú, yo creo que esta ley no te afecta. Eso te afecta si tú estás siendo subcontratado por alguien. Sacar ya tus propios permisos y trabajar bajo tu propia autoridad. Y creo que si te licencias de empresa, o sea, si es de empresa, no hay problema. Aquí el problema es que si es de empresa a persona. Y si estoy mal, pues si me equivoco, amigos, aquí comenten en los comentarios a ver cómo es el problema. Y por la otra, como les dije, hay ese programa, esa es otra opción para mi gente de California. O la opción número 3, múdense a Texas, múdense a otro estado, a Las Vegas, y trabajen desde allá. Ahora, ahí es un punto muy importante. Acabo de leer por internet que si tú trabajas, si tu compañía, porque prácticamente como que se están dando cuenta de esto, si tú tienes tu compañía registrada en otro lado, en otro estado que no sea California, pero tus empleados trabajan en California, entregan carga en California, puede que te veas afectado por ella. Así que también te recomiendo que si tú vas a California, aunque no estés registrado, pues te investigues si esta ley te puede afectar a ti, porque te puedes llevar una sorpresa, que uno de tus empleados por X se enoje y te esté pidiendo beneficios, no le estés dando y te metas en un problemón. Aunque yo no entiendo por qué, porque pues sería muy complicado, pues prácticamente todo el mundo estaría sujeto a esta ley, no solo la gente de California. Entonces, pues no tiene sentido, porque va a haber un caos en el sistema de transporte en California. Se van a quedar solos, porque imagínense, si yo vivo en la Florida y tengo carga dedicada, por ejemplo, a California, pongo choferes, les tengo que dar compensación a mis choferes solo por ir a California. No tiene sentido. Entonces, pues mucha gente lo va a seguir haciendo porque tienen contratos, y si los agarran, pues les van a poner una multa, lo cual al final los va a llevar a que no lleven a California, y mucha gente va a optar por eso, por no ir a California. Pues va a estar un poquito difícil esta ley, amigos. Eso es lo que está pasando con la gente en California. Pues prácticamente muchos se quedaron sin trabajo porque la compañía los soltó de un solo. O sea, los abandonó, como quien dice, porque no querían estas multas. Y pues mucha gente, ya que no quieren dar el siguiente paso, pues se quedaron sin trabajo. Como les digo, saquen sus permisos, saquen todo bajo su nombre. No va a tener ningún problema, amigos. Simplemente pues hay que crecer, no hay que estancarse, y parece que California en este momento los está empujando a que crezcan. Si te gusta nuestro contenido y te gustan las gorras, no olvides apoyar nuestra marca americantruckingleague.com. Aquí te dejo unos de los modelos disponibles. Muchas gracias por tu apoyo. Los está empujando a que crezcan. Y pues nada, amigos,
espero les sirva un poquito de esta información. Si ustedes tienen un tema en el cual quieren que yo hable, si hay algo que se me pasó, coméntenlo aquí en los comentarios. Y pues nada, saludos a todos, bendiciones.